El doctor Gustavo Salle nació en Montevideo en marzo de 1958. En 1971 fundó en Sayago junto a su hermano el comité de base Paz para Todos. Ingresó a la Facultad de Derecho en 1976 y se recibió de abogado en 1982. También cursó estudios de escribanía y de psicología. Fue funcionario del Ministerio Público, donde se desempeñó durante 14 años como administrativo en la Fiscalía del Crimen. Luego se dedicó al ejercicio liberal de la abogacía, inclinado a la materia penal. Además del ejercicio como defensor penal, últimamente ha tenido un rol preponderante en materia de denuncias, y le hace honor a este perfil que ya teníamos de Gustavo Salle, con quien ya hemos estado aquí en el programa, porque efectivamente venimos a hablar de una denuncia que él mismo ha presentado, en este caso a propósito de la situación del famoso, o tristemente famoso, título, por decir, porque no lo posee, del vicepresidente Raúl Sendic. Bienvenido, doctor, ¿cómo le va? Gracias, un gusto, Daniel, de estar aquí en el programa. Bueno, un placer. Le agradecemos mucho que haya tenido la deferencia de estar. Sabemos que está siendo llamado por todos los medios porque, bueno, efectivamente ayer se generó la comparecencia ante la justicia de Raúl Sendic, que entró y salió sin dejarse ver por los medios. Bueno, y después usted fue llamado, doctor, ¿no? Yo en realidad podría haber concurrido Eso le iba a preguntar. a la audiencia, pero en el mismo momento que estaba el señor vicepresidente declarando a raíz de mi denuncia, yo estaba en penal octavo con la doctora Eustaquio ratificando la denuncia por el plan sindical de vivienda, una denuncia que está involucrando, por lo menos para que sean investigados, al economista Jorge Polgar, al director de trabajo Juan Castillo y al secretario del PIT-CNT Marcelo Abdala. Sí, ya lo habíamos consignado en la previa, en la primera zona, cuando pasamos revista a la actualidad, y decíamos que seguramente al final de esta entrevista, además de hablar de Raúl Sendic, íbamos a hablar también de esta otra denuncia. Pero bueno, entonces no pudo estar porque efectivamente tenía que estar en otro lado. ¿Concurre después? Luego concurro y la magistrado, la doctora Ana de Salterain, me habilita no solamente a estudiar la comparecencia del señor vicepresidente, sino también a fotografiar las actas. Y nosotros, luego de fotografiar las actas, las enviamos a todos los medios que nos requirieron de las mismas. Bueno, ¿qué comentarios quiere hacer? ¿Qué es lo primero que le llama la atención entre las muchas cosas que tendrá para apuntar sobre este tema? El señor vicepresidente de la República debe renunciar. El señor vicepresidente de la República no puede seguir en el cargo de vicepresidente después de haberse comprobado, más allá del aspecto jurídico penal, que ha incurrido en una grave mendacidad que afecta la institucionalidad republicana y que afecta la credibilidad de un poder importantísimo de la República, como es el poder legislativo. Debe dar un paso al costado. Sin duda. Evidentemente, lo comentábamos aquí previamente, no aportó más información de la que ya había aportado en forma pública ante los medios después del escándalo en el cual él mismo se sumió a propósito de la entrevista aquella con el Observador, con Patricia Madrid, en donde reconoce en primera instancia de que efectivamente no estudió, que no era licenciado en genética humana. Digo, no presentó nada nuevo. No, efectivamente. Y es más, insiste en un tema que tal vez yo le solicite a la justicia que lo aclare, porque resulta altamente inverosímil. Dice que él hizo la licenciatura, pero que en Cuba no se expedía el título correspondiente, lo cual resulta, vuelvo a repetir, muy improbable. Sí, le apunto simplemente que nosotros mantuvimos oportunamente contacto con la Facultad de Medicina de La Habana, Cuba, y en la Secretaría General nos dijeron que, primero, difícilmente puede existir un título de una licenciatura que no existe. O sea, no existe la licenciatura de genética humana en Cuba, ¿no? Esto nos dijeron las fuentes oficiales del Centro de Enseñanza en La Habana. Así que eso es algo como imposible de repechar, digamos, ¿no? Verdaderamente, el señor vicepresidente, que por lo menos es una persona altamente cuestionable. Y esa situación ya la teníamos desde antes, ¿verdad? Yo me permito recordarles, Daniel, a ti, a la audiencia, que nosotros tenemos 2 denuncias anteriores con nombre y apellido, ¿verdad? Que son las denuncias por la situación de Alur, que nosotros entendemos que es una situación con apariencia criminal, que involucra al
señor vicepresidente en oportunidad de ser el presidente del directorio de ANCAP, y el tema de la regasificadora. Dos temas importantísimos que lamentablemente hace años que hemos denunciado y que la justicia no ha avanzado de la forma que nosotros esperábamos y que la realidad del país requiere. Sí, sí. Yo advierto una sed del pueblo uruguayo en el sentido de que el Poder Judicial actúe con mayor tempestividad, con mayor arrojo, ¿verdad? Y con mayor profundidad. Y claro está, los hechos ameritan esa forma de involucramiento del Poder Judicial como poder de contralor, ¿verdad? Sí, sí. Último que tiene el pueblo uruguayo. Solamente voy a decir, a título de ejemplo, que fuimos denunciantes de Pluna en el 2007. Sí, sí, lo recuerdo claramente. Que el procesamiento solamente de privados se produce en el 2013, pero en base a la plataforma fáctica del 2007, lo que nosotros habíamos utilizado para hacer la denuncia. Habíamos pedido en el 2008, ante la justicia civil, medidas cautelares para impedir que el tema Pluna llegara a irrogar los daños económicos que efectivamente se produjeron en perjuicio del pueblo uruguayo. En el tema ALUR y en el tema regasificadora, también en su momento pedimos medidas cautelares y pedimos profundizar y acelerar la investigación. Es decir, hay un requerimiento, si se quiere, popular, en el sentido de que la justicia proteja los intereses económicos del pueblo uruguayo. Sí. Yo creo que hasta este momento la justicia no ha actuado en consecuencia. Y sin embargo, y por eso saco a relucir estos temas, cuando se produce este fenómeno de la citación, de la convocatoria del vicepresidente a la justicia para comparecer a aclarar una situación por lo menos oscura, hay una respuesta positiva. Hay una respuesta positiva del pueblo. Al pueblo le gustó que el vicepresidente diera las explicaciones ante el Poder Judicial. Más allá de que las explicaciones que dio el poder ante el Poder Judicial fueron absolutamente insatisfactorias y que la consecuencia lógica en un Estado de Derecho y en una república seria, civilizada, sería la renuncia inmediata. Yo me permito poner el ejemplo de la ministra de Educación y Cultura de Suecia, que conduciendo con 0.3 grados de alcohol, tuvo que renunciar, presentó su renuncia porque hay tolerancia cero y además es una conducta criminal. ¿Verdad? Sí. Renunció. Yo me pregunto, ¿no hay documentos públicos firmados por el señor vicepresidente? Los hay, sí. ¿No hay escrituras o no hay, por lo menos, documentos certificados por escribanos públicos actuando en el ejercicio de su profesión, dando fe, por ejemplo, de que el señor es licenciado desde el momento que firma y abajo de la firma está la aclaración de licenciado, como surge de la placa que tomó Estado Público en las redes porque un diputado la publicó? Sí, además con el detalle... Cuando adjunta el currículum al Senado de la República, ¿no figura en el currículum que es licenciado? ¿No le miente al Senado de la República? Entonces, frente a todos estos hechos que afectan la institucionalidad republicana del país, yo pregunto, ¿la clase política, los legisladores, van a permanecer inermes? ¿Van a permanecer absolutamente ajenos a esta situación? ¿Solamente reivindicará el republicanismo en el Uruguay el doctor Salle? Me parece que no debería ser así. Claro, porque el mensaje que se está dando, linkeaban en la columna editorial del País Hoy este tema a una encuesta reciente de Factum en donde, por ejemplo, decían que la ciudadanía confiaba más en los bancos que en los políticos, pero además los bancos estaban por arriba de todo en la encuesta y los políticos bien por debajo. Y efectivamente, hechos de esta naturaleza están manchando la credibilidad en el sistema político, la credibilidad que justo es, digamos, el basamento de la política, porque si no, ¿cuál sería, no? Claro. La credibilidad de la persona que viene a hacer promesas electorales, a definir proyectos de gobierno, cosas a futuro. Se sustenta todo eso efectivamente en que pueda demostrar que esa credibilidad es bien ganada o no. Dos cosas, Daniel, coadyuvando con tus argumentos.
primero el rol referencial, Exacto. como un referente comportamental Claro. para Claro. toda la ciudadanía. Sí, claro, claro. Y sabes que en ese sentido me llama la atención la posición del estudiantado uruguayo, me llama la atención el silencio de la FEU, porque arrogarse un título que no se tiene Sí, sí, sí. es denigrar la educación. Totalmente, sí, sí. Entonces yo esperaba del ámbito académico, Claro. esperaba del ámbito gremial, estudiantil, la reacción inmediata, defendiendo la educación de aquel que la ataca arrogándose un título que no tiene. Totalmente. Estoy de Sin acuerdo. embargo, advierto omisión absoluta, Sí. inercia total, Es cierto, sí. que por supuesto la condeno. Sí, sí. Por supuesto la condeno. ¿Será que el amiguismo ideológico impide la valoración axiológica, moral, ética y hasta institucional y política? Porque, honestamente, a la FEU la veo en otro tipo de actitud, mucho más proactiva. Claro, cuando uno espera que realmente fueran defensores de algo que hace a su propia esencia, ¿verdad? Efectivamente. Exactamente, ¿no? Efectivamente. Exactamente. La verdad que es llamativo. Lo otro también es llamativo, lo que hablaba del espectro político, en tanto a que nosotros mismos hemos aportado información, ahora a partir del flamante secretario político del Frente Amplio, quien se hacía presentar como sociólogo, ¿verdad? De Gonzalo Regoledo, una persona de confianza, Javier Miranda, el actual, el flamante también presidente del Frente Amplio, que está en idéntica situación, ¿no? Aparecía como sociólogo, pero no tiene el diploma habilitante. Después, lo que digo yo siempre, ¿no? Se piden a veces disculpas y se vuelve a mentir en el pedido de disculpas. Porque se dice, no, yo esto no lo hice, lo hizo un community manager, solo apareció para LinkedIn, pero después uno ve resoluciones en la intendencia, donde lo citan como licenciado, ve trabajos bibliográficos donde está en carácter licenciado, lee entrevistas en donde le dicen, usted es sociólogo, y el tipo contesta, ve videos de entrevistas, acá, en este mismo recinto donde estamos ayer, donde está Regoledo y Emiliano Cotelo, y Emiliano Cotelo lo presenta como sociólogo y no lo corrige. Entonces, es realmente apabullante cuando uno ve eso, no solo que se está en la impostura de decir algo que no se es, sino que cuando se pide disculpas se le intenta bajar el perfil mintiendo, una vez más. Y degradando, insisto, Sí. el tema educativo, quitándole la Sí. importancia vital que Sí. tiene la educación en un Además, país. Salle, lo he dicho yo públicamente, ¿no? Me parece increíble esa argumentación, porque van tirando líneas discursivas y la gente se va subiendo, ¿no? A lo que dicen. Y es terrible, o sea, a ver, hacer una carrera en un mundo como el de hoy significa depositar esfuerzo increíble, no solo por parte de la persona que estudia, muchas veces de sus padres, de su familia, gente que viene del interior a estudiar a la capital, años de tu vida estudiando con sinsabores, con subidas y bajadas, con exámenes perdidos, después ganados, todo un camino de esfuerzo, de sacrificio, de estudio, para tener un diploma, para recibirte de algo que después te va a dar la chapa que te mereces. Porque de la misma manera que le quieren bajar el perfil a esto, que es realmente muy importante, yo siempre digo, si no es tan importante para vos el diploma, que es otra de las cosas que normalmente dicen tanto Regoledo como Sendik, con todas las personas que seguramente están en idéntica situación, ¿para qué chapeás con eso durante décadas? Correcto. Si no Hay importa, una incongruencia, ¿verdad? Exacto. Absoluta. Exacto. La verdad es que coincido con Salle, no es poca cosa, es muy importante, ¿verdad?, la existencia de una currícula, de diplomas que certifiquen, ¿verdad?, verazmente que una persona hizo tal o cual estudio, más en un mundo como el de hoy, ¿no? Entonces, querer bajarle eso, el perfil a eso es querer bajar el perfil de la educación. Efectivamente. Que ya bastante baja está la educación como para que estemos mandando este tipo de señales, ¿no? Sin lugar a ninguna duda, pero además me parece muy bien el aspecto de subrayar el sacrificio que hacen muchos uruguayos para llegar a obtener ese título, ese diploma, y que sea subestimado, ¿verdad? Sí, sí. Que sea denigrado gratuitamente, sí. verdaderamente choca. Yo rescato mucho eso, no porque haya sido ese tipo de estudiante, yo tuve muchas comodidades para estudiar. Claro. Pero he tenido compañeros del interior que veía enormes sacrificios. Claro, Exactamente. lo que significa, ¿no? Para conseguirse como para estar bajando el perfil. Yo también decía, hay que ver el día a día, ¿no? Porque de estos hechos hay 3 décadas que lo separan, porque
Acá tiene que haber toda una estructura de vida, porque llegás a un lugar y dices, ay, justo, vos que sos licenciado en genética humana, y te empiezan a hablar del tema, vos que sos sociólogo, vos que sos ingeniero agrónomo, como el caso también de la mano derecha de Raúl Sendic, Leonardo de León, que también dice ser ingeniero agrónomo, pero no tiene un título habilitante, no hizo la carrera, no la terminó. Por lo menos, ¿no? Creo que tiene un bachiller, pero no lo ha terminado. Esto requiere, no es solo hoy porque salta, requiere toda una vida o gran parte de la vida de un ser humano, en este caso específicamente hablemos de Raúl Sendic, en el cual tenés que ser funcional a eso, ¿no? Hay algo como de mitomanía ahí, ¿no? Sin duda, pero rescato en definitiva el tema institucional. Sí. No puede claro. esta situación quedar solamente en una mera comparecencia, que por allí en el plano penal... Eso quiero decir, ¿qué va a pasar? Ahí está, en el plano penal pueden haber elementos de carácter técnicos que eviten que el señor vicepresidente sea pasible de una solicitud de procesamiento por parte del Ministerio Público. Serían lo de abrogar... Sería el problema gramatical, ¿verdad? Que ya la defensa, a mi juicio legítimamente, porque ese es el rol que cumple. Claro, para eso fueron contratados los colegas Gumer Pérez e Ignacio Durán, claro. Que también en la comparecencia hacen una suerte de alegato, adelantando algo que es real también desde el punto de vista académico, que es la posición del doctor Fernando Bayardo Bengoa, profesor extinto de la UDELAR, que señala que si el título no tiene un título similar o parecido en la educación nacional, no consuma el delito. Es una posición doctrinaria, hay quienes no la comparten, nosotros por lealtad intelectual la consignamos en nuestra denuncia. Yo quiero especificar algo que en los medios ha quedado un tanto soslayado, Daniel. A ver. Nosotros también hacemos referencia a que se investigue una posible falsificación ideológica de documento público por funcionario público, en la medida que muchos documentos oficiales están firmados por Sendic y debajo dice licenciado. Es decir, en ese documento oficial se consigna gráficamente un hecho que no se compadece con la realidad fenomenológica. Y esa es la esencia, en definitiva, de la falsificación ideológica de documentos públicos. El aspecto gracioso, Salle, de esto que comentaba yo hoy es que él dijo que él no firmaba licenciado. A ver, usted pone doctor, pone usted manuscrito, ¿no? Con su mano, pone doctor Gustavo Salle Loriel, pone así, doctor, la palabra doctor. No, normalmente hay un sello de goma. O hay un sello de goma, pero su firma va a ser Gustavo Salle Loriel, lo que haga. Abajo pondrá usted, si es que no hay un sello, una aclaración, de letra imprenta normalmente, una aclaración de firma, y ahí puede poner. Pero digo, nadie firma en forma manuscrita, con letra cursiva, licenciado oncólogo, doctor en oncología, ingeniero agrónomo, Leonardo de León, todo firmado. Nadie hace eso. Claro. Pero si yo firmo sobre el sello que consigna que soy doctor, que soy médico, que soy ingeniero, que soy licenciado, con mi firma estoy convalidando la conceptuación que se plasma en el documento. Sí, totalmente. Efectivamente. Totalmente. Eso no se estudió por el momento, habrá tiempo por parte del Ministerio Público y del sentenciante. Sí está consignado en la denuncia. Bueno, ¿algún aspecto más de tecnicismo así a señalar, aparte del gramatical? El gramatical y la posición de Bayardo. Después tendríamos que explicar el tema de los fueros. Esto es importante. La renuncia de los fueros no es una decisión personal del legislador. En otras palabras, no está en la órbita de disponibilidad del legislador renunciar a los fueros, porque los fueros no están estipulados para defender al legislador, sino que están estipulados en función de la separación de poderes. Es decir, es una herramienta institucional de protección del poder legislativo frente al avasallamiento que pudiera sufrir del poder controlador, que es el poder jurisdiccional. No se puede renunciar a los fueros. Hay algunos constitucionalistas que, pese a la claridad del artículo 114 de la Constitución de la República, entienden que sí, que se puede renunciar. Es el caso del doctor Corseñac, pero la posición mayoritaria es que no. Y la historia fidedigna de los fueros es para que los
pares sean juzgados precisamente por sus pares, cámara por cámara, legislador de la Cámara de Diputados por los diputados, legislador de la Cámara de Senadores por los senadores. Su origen allá en 1200 y pico en Inglaterra era precisamente esa la teleología, la finalidad que se extiende hasta el día de hoy. Por lo tanto, en conclusión, la comparecencia de Sendic no implicó renuncia a los fueros. Lo que sí podría haber hecho Sendic, señor vicepresidente, es desde un primer momento ampararse en los fueros y decir, no comparezco, estoy amparado por los fueros. Pero eso ya no lo hizo. Ya no lo hizo. Pero tampoco significa que si esto continúa y se agrava, en su momento, que está a tiempo, por supuesto, porque no depende de él, el señor vicepresidente diga, yo tengo fueros. Y entonces allí será la justicia la que tendrá que solicitar el comienzo del procedimiento previsto en el artículo 114 de la Constitución. Está bien. No lo voy a involucrar en esto que voy a decir porque seguramente su interés como denunciante es el otro, pero uno teme que esto finalmente sea archivado. Es que yo me involucro. Esto va a ser archivado. Y sí, claro. Esto va a ser archivado. Lamentablemente, en este caso en particular, hay aspectos técnicos que justificarían el archivo sin mayores problemas, pero lamentablemente nuestra experiencia como denunciante, yo diría denunciante contumaz, de lo cual me siento orgulloso, claro, obvio. Nos da la pauta de que sí, de que vivimos momentos difíciles para el Poder Judicial y que se van a agravar. A nivel global, Daniel, amigos, existe el interés por las grandes corporaciones privadas de denigrar el derecho público, de avasallar el poder controlador del Poder Judicial, del sistema jurisdiccional, y darle todo el poder precisamente a un Poder Ejecutivo, gobierno, que comienza a ser socio de los privados, comienza a legalizarse esa sociedad pública-privada que termina en los desastres que son Alur, la regasificadora, o yéndonos más lejos, la Reserva Federal de los Estados Unidos, que ni siquiera es publi-privada. Es privada enteramente. Es privada enteramente, claro. Exacto. Claro. Salle cree que Vázquez va a ir al mazo, que no va a hacer nada con esto, ¿no? Mire, por razones de estructura partidaria, no puede hacer nada. Ahora, le digo algo, y esto es muy subjetivo. Sí. Yo creo que en mi fuero íntimo, el doctor Vázquez estaría deseando que Raúl Sendic le presentara denuncia. Claro. Renuncia, perdón. Sí, sí. Claro, le allanaría el camino y lo dejaría limpio de un tema ético. Pues yo pensaba, ¿no? La ética del Frente Amplio, Seregni, Licandro, Chiflet. Claro, no, pero además le sacaría. Y tantos otros que me estoy olvidando. Le sacaría el estigma de ANCAP, porque ANCAP está en investigación. Hay que hablar, claro. Y el doctor Vázquez capitalizó ANCAP y cubrió a Sendic antes de la intervención de la justicia, lo cual también es censurable. No, señor presidente, primero vamos a estudiar dónde están estos 1.000 millones y después de saber dónde están esos 1.000 millones, le vamos a pedir al pueblo el sacrificio si corresponde. Si no corresponde, ir a buscar a quien los tiene, porque los tiene en forma, podría ser aparentemente ilegal o criminal. Claro, claro. Salle, bueno, se nos han ido los minutos, tendremos una nueva oportunidad para seguir hablando de esto, incluso en caso de que se archive finalmente, o pase lo que pase, lo trataremos de actualizar con su presencia en lo posible, la cual agradecemos. Tenemos 5 minutos para que me comente algo de lo que pasó precisamente en esta nueva instancia en torno a este escándalo de las viviendas sindicales que en definitiva está involucrando a figuras del gobierno muy importantes y del propio PIT-CNT, ¿no? Sí, nuestra denuncia es una denuncia diferente a la de los empresarios que se presentaron en penal octavo. Nosotros nos presentamos en crimen organizado. ¿Por qué? Porque existe un contrato de 1 de septiembre del 2011 en el que el Banco Hipotecario, representado por el economista Jorge Polgar, actual presidente del Banco de la República Oriental del Uruguay, firmó, vuelvo a repetir, un contrato con el PIT-CNT a la sazón representado por Marcelo Abdala y Juan Castillo. Pero tenemos un inconveniente legal, una vez más. El PIT-CNT no tiene personería jurídica, no tiene capacidad para contratar y el contrato es inexistente o nulo absolutamente. Ahora bien, ¿quién firma un contrato nulo absolutamente, notoriamente, manifiestamente nulo? La autoridad
referente en materia contractual inmobiliaria, que es el Banco Hipotecario del Uruguay. Es la entidad que a través de su sala de escribanos y de abogados marca la práctica, si se quiere, notarial o de contratación inmobiliaria en el país. Y justo el presidente de esa organización estatal referente firma un contrato que a su vez sirve para que una burocracia sindical corrupta salga a nivel nacional e internacional a apropiarse o a querer inducir en error a empresarios y succionarle dineros en sumas muy importantes para provecho personal. Claro, pues tenían una pátina, digamos, de respetabilidad en tanto que estaba el Estado con estas figuras y estas instituciones detrás. Correcto, Daniel. Exhibían y decían que eran la central sindical única, con respaldo del gobierno y con respaldo financiero del Banco del Estado, el Banco Hipotecario. Sí, en un hecho sumamente grave, sobre todo después que Burgos, que era la mano derecha de Abdala, le decía, por ejemplo, al país, estaba revisando la información de mayo, yo firmé todos los contratos con el aval de Abdala y Castillo. Sí, señor. Y además hay una confesión explícita del fallecido Charlo, quien lamentablemente pedimos a la justicia de crimen organizado que lo interrogara frente a la gravedad de su enfermedad. No logramos que fuera interrogado, pero sí pudimos aportar un acta notarial que se labró en Paraguay, donde estaba él, yo diría que en cierta manera escondido, ¿verdad?, por su seguridad personal, donde relata con lujo de detalles esta maniobra de la burocracia sindical con respecto a los empresarios. Pero quiero resaltar algo muy importante, con respecto también a 5.000 obreros que le mintieron en el sentido de que iban a tener su casa propia. Desde un primer momento sabían que esto no terminaba con casa para los obreros, terminaba engrosando los bolsillos de algunos corruptos del PIT-CNT. Las cifras que da Burgos son increíbles porque dice que tenían contratos para negociar casas por casi 800 millones de dólares. La empresa que yo represento fue damnificada en $300.000, pero en el arranque, por el solo hecho de estar aquí en la vuelta. De estar aquí en la vuelta, exactamente, muy bien dicho. Así, sí, fue así como lo leímos, ¿no? Bueno, se viene con más tiempo para hablar de esto, porque esto también, y esto es un escándalo que sí no va a poder ser archivado, me parece, ¿eh? Vamos a ver. Sí, esperemos que no. Claro, pero me parece hay otros peores. Sí, me imagino, pero este ya es más difícil de archivar. Aquí no solo se está hablando de ética, sino se está hablando de cosas que, hacen a crimen organizado, por ejemplo, lo que ya es todo un llamado de atención. Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber estado. Sabemos que todos los medios están detrás suyo, así que muchas gracias. Ha sido una instancia en la cual ha sido de privilegio contar con su presencia hoy aquí en El Espectador. El privilegio ha sido mío de compartir estos momentos con usted, Daniel. Es muy amable. El doctor Gustavo Salle nació en Montevideo en marzo de...